pasiva. No comprendo cuándo la tengo que usar, ni en realidad me acuerdo qué es la voz pasiva. Así que bueno, quédate en este video porque yo te voy a explicar everything. No olviden suscribirse al canal, aquí vamos. Ok, para poder entender la voz pasiva en verdad tienen que ya saberse casi, yo diría que, no sé, el 70% de los tiempos verbales. ¿A qué me refiero? Acá vamos a incluir a los presentes, presente simple y continuo, pasado simple y continuo, presente perfecto y pasado perfecto, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo y también el futuro con will o going to y los modales. Acá también tienen que ya saberse los modales, que son mustn't, have to, should, shouldn't, can, may, might, ahí son varios, sí, son varios. Pero para saber la voz pasiva tenés que saber eso. Si todavía no sabes ni manejas todos esos tiempos verbales, te recomiendo que primero los aprendas y después, o por lo menos termines de aprender los que te faltan, y después vengas a ver el video de la voz pasiva. ¿Ok? Empecemos entonces. ¿Qué va a pasar acá? Que en una oración simple, donde tenemos el sujeto, el complemento, el objeto y todo eso, ahora lo vamos a dar vuelta. Esto lo podrían usar muchísimo para poder hablar, por ejemplo, en una excursión. Te vas de viaje y en la excursión, en vez de decirte DiCaprio, ok, me confundí de Leonardo. Te van a decir, Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, ok. En vez de decirte eso, te van a decir, la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. Ahora sí, no DiCaprio, da Vinci. Bien, esa es la voz pasiva, dan vuelta a todo. El sujeto pasa a ser objeto y el objeto pasa a ser sujeto en primera plana. Más importante, la Mona Lisa fue pintada por fulano de tal. Este edificio fue construido por tal. Esta calle fue fundada por tal. Es eso. Por eso doy el ejemplo de una excursión guiada turística, porque es donde más lo vas a notar en caso que te vayas de viaje. También uno lo puede empezar a implementar en los essays, que hay un video que les dejo para ver qué es un essay, cómo escribirlo. Ahí también recomiendo usar un poco la voz pasiva, que casi nadie la tiene en cuenta al momento de escribir. Y está buenísimo poder manejarla de esa forma, porque también van a estar demostrando el nivel de inglés que tienen. Ok, ahora les voy a compartir para hacerlo más breve, como un cuadro donde van a tener todos los tiempos verbales y cómo cambian, ¿ok? Ustedes ahora van a estar viendo el cuadro, mientras toman nota yo les voy a estar explicando todo lo que deben saber, ¿ok? Bien, como ven ahí en el cuadro tenemos presente simple, va a pasar con el verbo to be y siempre el verbo va a estar en tercera columna, ¿ok? Entonces, como dice presente simple, tries are made of rubber, ¿entienden? Después, presente continuo también vamos a estar usando el verbo to be, ya sea is, are, nada más que acá va a ir siempre el being con la ing y el verbo siempre en tercera columna, ¿ok? Entonces, a new school is being built. La nueva escuela está siendo construida. Tenemos pasado simple, the city was invited in 1982. Los CDs fueron inventados en 1982. Entonces, ven, acá ya no usamos el verbo to be, is, are o am, sino que ya usamos el verbo to be pero en pasado, was o were. Acá en este caso estoy usando was porque hablo de CD y el verbo también, invited. Acá, bueno, porque es irregular está con ed, pero si no, siempre en tercera columna. Vamos con el pasado continuo. Acá sigo utilizando el was o were, como ven, y vuelvo a utilizar el being, igual que en el presente continuo. Nada más que en el presente continuo yo usaba el verbo to be en presente. Is, are o am, más been. Acá voy a usar was o were más been y el verbo en tercera columna. I felt that I was being watched. Después, presente perfecto. My watch has been stolen. Mi reloj ha sido robado. Ahí no estoy diciendo yo tenía un reloj y me lo robaron. Estoy metiendo como principal al reloj. Por eso es una voz pasiva. Mi reloj ha sido robado.
has o have, más el been, más el verbo en tercera columna. Pasado perfecto. Acá es mucho más sencillo porque voy a usar solamente el had. El had, no importa el sujeto. Acá tenemos the monkey had been lost earlier. Entonces, has been, seguimos usando el been, igual que en el presente perfecto. Nada más que acá, bueno, es con had. Had been lost. Verbo siempre en tercera columna. Por último, el futuro con will. Vamos a usar the exam results will be. Siempre va a ir will be y el verbo en tercera columna. ¿Entendido? Entonces, the exam results will be announced tomorrow. ¿Ok? Recuerden, estructura, sujeto, to be. Ya vieron los distintos to be que tuvimos, que en el presente es is, are, on. En el pasado es was o were. En el perfecto es has o have. En el pasado perfecto es had. Y en el futuro es will be. Luego verbo en tercera columna. ¿Ok? Tips. Algunas time expressions, que son expresiones típicas, pueden ser que estén tanto al principio como al final de las oraciones. Por ejemplo, Picasso was painting Guernica, que es el objeto. Was painting, was, verbo to be, at that time. Ahí es donde viene la expresión, al final. Entonces queda, Guernica was being painted at the time by Picasso. ¿Entienden? Como esa oración que arrancaba con Picasso como el sujeto, lo vamos a poner a lo último y el objeto que es Guernica pasa al principio como objeto. La time expression pasa a estar en el medio y, como decía, was painting, eso es un pasado continuo. ¿Y qué dijimos? Que el pasado continuo en la voz pasiva quedaba con was been y el verbo en tercera columna que es painting. Otro ejemplo, by this time, esa es también un time expressions. Tomorrow will we have singing the deal. Entonces, the deal está lo último y es el objeto. Como verbo to be tenemos el will have, ¿ok? Entonces, eso sería nuestro verbo to be. El verbo que va a estar en tercera columna, ya acá está en tercera columna, que es sing it. Y nos quedaría by this time tomorrow, queda al principio. The deal, que estaba como objeto al final, pasa al principio como sujeto. Will have been, ahí le vamos a agregar el been, singing. ¿Entienden? Esto se toma como un presente perfecto, no como un futuro. A pesar que esté el will, tenemos el have, entonces nos quedamos con el have. Otro ejemplo, por si no quedó claro, tenemos the traffic may have delayed Jimmy. ¿Ok? Ese may no le vamos a dar importancia, no existe para nosotros. Nos vamos a quedar con el have como un presente perfecto. Have delighted, eso ya está en tercera columna, así que va a quedar igual. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la oración? Jimmy, que estaba como objeto al final, va a pasar al principio. May have been delighted. ¿Por qué? Porque, volvamos al cuadro, habíamos dicho que el presente perfecto se le tenía que poner el been a todo. Have o has, been, verbo en tercera columna. El traffic que estaba al principio pasa a lo último. Otra cosa que tenemos que tener en contexto es que en algunos casos el sujeto no hay que mencionarlo, como lo que están viendo ahora mismo. Tenemos, the cleaner has cleaned the office. O sea, ya sabemos que si la oficina es limpiada por conserjes, personal de limpieza, ya me entendieron. Entonces, acá lo podemos omitir completamente y nos va a quedar the office, que estaba lo último, lo ponemos al principio. Como teníamos arriba el has cleaned, eso identificamos que es un presente perfecto, entonces dijimos que le tenemos que agregar el been, has been cleaned. La oficina ha sido limpiada. Ya sabemos que fue por un conserje, ¿entienden? No hace falta. Después,
Tenemos otro ejemplo que puede ser he had written 3 books before 1967. Entonces, él ha escrito 3 libros antes de 1800 Entonces, the 3 books, los 3 libros, han sido escritos antes de the books has been written before 1967. No hace falta mencionar a he. Recuerden, si las oraciones arrancan con he, she, they, we, you, no nos interesa, no le vamos a poner by como hicimos en los otros, by the traffic, by Jimmy o esas cosas que hacíamos. Ahora ya no. Solo van a pasar cuando esté en específico algo. Lo mismo que si ponemos, no sé, el ladrón fue atrapado por el policía y ya sabemos que el policía es el que atrapa al ladrón, entonces no hace falta poner by the police. Ponemos el ladrón ha sido atrapado y listo. Otra cosita, cuando aparezca someone, la palabra someone, por ejemplo, at 6 o'clock someone was telling a story. A las 6 de la tarde alguien estaba contando una historia. Cuando lo traspasamos vamos a decir at 6 o'clock, porque es una time expression, recuerden eso. A story was being told. Estaba siendo contada. No, como dice someone, no es importante, no nos interesa, entonces ya no lo mencionamos. Si hubierais dicho Mary has telling a story, bueno, ahí sí. Cuando lo pasemos vamos a decir a story was being told by Mary. Pero acá está diciendo someone, entonces no es nadie en específico. Espero haber sido bastante clara con todos estos ejemplos visuales. Tomen nota de todo, si algo no entendieron vuelvan a ver el video. Pero bueno, cualquier duda déjenmelo en los comentarios, yo voy a estar súper atenta a responderlos. Bye.